¿Quién sabe cuál es la parte más importante cuando una persona va a un culto a escuchar la palabra de Dios? ¿Cuál es la parte más importante? Escuchar el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Eso es lo que debemos de ir a hacer cuando vamos a un culto, porque en las congregaciones en el día de hoy bailan, danzan, tocan, corren, hacen muchas cosas, pero no van a la parte más importante o no se enfocan en lo más importante, como dice las Sagradas Escrituras. El hermano Salomón, ¿qué fue lo que dijo? Salomón dijo: cuando vayas a la casa del Señor, está primeramente atento a escuchar la palabra que a hacer sacrificio. La parte más importante es escuchar la palabra, no a dar adoración, no a estar danzando como hacen el desorden en las congregaciones en este día. Y ahora vamos a pasar a dar testimonio. Antes de iniciar el tema, como siempre lo hacemos, vamos a dar testimonio de que Dios es un solo Dios. Vamos a ir a dar el testimonio y vamos a ir a leer en Marcos, en el Evangelio de Marcos, como siempre lo hacemos, en el capítulo número 12 del libro de Marcos y en el verso número 28. Para toda la gente que no sabe qué es lo que debe de hacer o cómo te debes de acercar a Dios, el Maestro por excelencia, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, Dios manifestado en la carne, Jesús de Nazaret, el Mesías, el Salvador del mundo, el Cordero de Dios, es nuestro Maestro por excelencia. Y le preguntaron, vamos a ir a leer en el capítulo 12, ¿qué es lo que debe de hacer primero la gente cuando viene a acercarse a Dios? Fíjate lo que dice, capítulo 12, verso 28, en el libro de Marcos, dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos. ¿Qué es el primer mandamiento? Es lo primero que debe de hacer la gente cuando se quiere conocer de Dios. Primero tiene que entender en su cabeza lo primero. Cuando vas a un trabajo y aceptas el trabajo, te dan una lista, una lista en orden numérico, y va del primero a lo último, y te dicen: esto es lo primero que debes de hacer, esto es lo segundo, estas son las reglas que debes de seguir. Aquí en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios, la primera regla o el primer mandamiento de todos es, y Jesús le respondió, dice así: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Fíjate lo que dice aquí. Para toda la gente que tiene su mente en otras cosas, aunque te hayas bautizado y hayas recibido el don del Espíritu Santo, pero tu mente, fíjate lo que dice, tienes que amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. Primero lo reconoces que Él es uno, que es un solo Dios, y después tienes que amarlo al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, o sea, todos tus pensamientos, y con todas las fuerzas. Este es el principal mandamiento. La gente tiene que venir a Dios obedeciendo primeramente el primer mandamiento. Y el primer mandamiento es reconocer lo que Él es, el Dios Todopoderoso, y que no hay Dios en la tierra ni en los cielos más que Él, y que Él es solo, que no está compuesto, que no son tres personas, que no son dos personas como dicen los testigos de Jehová según ellos. Entonces, lo primero que debe de hacer la gente es reconocerlo, que Él es uno. Y ahora sí, vamos a pasar a la parte más importante, como siempre les recuerdo, siempre les digo. La parte más importante es reconocer primeramente que Dios es uno y ir a buscar el mensaje de Dios. ¿Qué es lo que tiene Dios en este día para nosotros? La enseñanza, la sabiduría que Dios tiene en este día para nosotros. ¿Cuál es el tema que vamos a ver en este día?
El tema que tenemos en este día, que el Señor Jesucristo ha puesto en nosotros, en nuestros labios, en nuestra mente y en nuestro corazón es, vamos a ver, las maldiciones. Vamos a hablar de las maldiciones. ¿Qué es una maldición? Puedes ver en muchas congregaciones en el mundo, en muchas religiones, que muchos cristianos se bautizan en el nombre de Jesucristo. Otros se bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y reciben por misericordia de Dios el Espíritu Santo. Pero siempre hay algo, fíjate, siempre hay algo que a través de la historia de nuestra humanidad, de la humanidad, ha detenido a los seres humanos para buscar de Dios y siempre los ha detenido en su vida aquí en la tierra. Y vamos a ver qué es esto. Y vamos a hablar de las maldiciones. Las maldiciones, ¿qué es una maldición? La palabra misma lo dice. El maldecir o mal decir hacia algo o de alguien. Pero vamos a hablar la maldición. En realidad, ¿qué es una maldición? ¿Por qué vamos a hablar de las maldiciones? Vamos a ver, porque de acuerdo a lo que dice la Escritura, para que cuando el hombre físicamente, o nosotros en la carne, maldecimos a alguien, tiene un cierto poder, o tiene una acción, o tiene un resultado, esas palabras de maldecir a alguien. Puedes ver en el tiempo de hoy, mujeres que les gusta tener relaciones sexuales, y hombres, pero no se quieren hacer responsables de los hijos. Y al momento que salen embarazadas, dicen en su mente, ¿por qué? Fíjate, yo no quiero a este hijo, ¿por qué salí embarazada? Es sencillo, ¿no? Sencillo, sabemos por qué salió embarazada. Pero la gente quiere tener placer en vez de... quiere tener placer, pero en vez de hacerse cargo de la acción que tuvieron, maldicen al bebé o a la bebé que traen en el vientre. Y afecta toda la vida de ese bebé o de esa bebé. O el papá los abandona y dice, yo no me haré responsable. Está maldiciendo el papá a ese niño o a esa niña. O hay abuelos. Vamos a ver acá en el lado, vamos a ver, y todo esto es espiritual. Hay abuelos que vendieron droga en alguna parte de su vida y pasan generaciones y sus nietos mueren y sus bisnietos por drogadictos. Fíjate, esa es una maldición que va de generación en generación. Por lo general, las maldiciones son generacionales. Y entonces, los cristianos, cuando vas a una iglesia, nunca te enseñan que lo hacen, recuerdo que lo hicieron ahí en la iglesia apostólica, o lo hacen como los católicos lo hacen. Pero no como la Escritura dice. La liberación de una maldición. Lo que yo he visto y lo que en estos 13 años que tengo de bautizado, voy a cumplir 13 años de bautizado en agosto, el 10 de agosto, he visto que es tan maldecida la gente, ya sea cristiana, que en realidad obedezcan la palabra, pero no les han enseñado cómo salir de esa maldición. Hay ataduras de que viven en miseria muchos de los hermanos. Y no estoy hablando de que todo tiene que ser prosperidad como las iglesias de la prosperidad. Pero Dios a los suyos le ha prometido que nunca les va a faltar un techo, que comer, ni a sus generaciones. Eso dice el profeta David en uno de los salmos. Escribió eso. Que no te va a faltar qué vestir, qué comer.
Entonces a ti, a tus descendientes. Pero ¿por qué no ocurre esto? Porque la gente está maldecida, ya sea por maldiciones que tú no provocaste, porque tu familia provocó esas maldiciones. Y tus hijos están malditos por culpa tuya. Fíjate, por tus acciones también. Y ahí nos vamos a más cosas. Se deriva el trabajo, nunca puedes tener un trabajo, estar estable en un trabajo, no prosperas, no puedes tener nada, una casa, no puedes tener un auto, no puedes tener techo, no puedes tener comida para tus hijos, porque hay una maldición en tu vida. Porque cuando dices maldición, estás hablando de que alguien pronunció palabras de maldición hacia ti, hacia tus descendientes. Entonces, la gente no entiende este tema y tú los ves en las congregaciones. En las congregaciones no les importa que la gente sea libre de este poder, de estas maldiciones, de este poder de los demonios. Porque cuando te maldicen, entra un espíritu a tu vida y o te sigue, o el espíritu se te mete adentro de ti y te sigue para todos lados y te hace que maldigas a Dios, que niegues a Dios. ¿Cómo niegas y maldices diciendo que hay Dios son tres? Hay una maldición en la Trinidad. Hay una maldición en creer que Dios es más de uno. Hay una maldición en eso. El rechazar a tu esposo, a tu esposa. El hablar en contra de tu esposo, de tu esposa, de tus papás, de tus hijos, de tus vecinos. ¿Qué enseñó Jesús? Que maldijéramos, que bendijéramos, contrario a lo que enseñan en las iglesias. Y les habían enseñado a los apóstoles, porque a los apóstoles le preguntan, Juan, creo que iba Juan y iba Pedro y Jacobo, y le preguntan: ¿quieres que oremos, Señor, para que descienda fuego del cielo y los consuma? Y Jesús dijo: no han entendido. Yo vine a salvar a la gente. Aunque sea enemigo mío, tiene que ver mi testimonio. Y yo no lo voy a maldecir, lo voy a bendecir. Y se quedaron impactados los apóstoles por esas palabras del Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver las maldiciones que van de generación en generación. Las maldiciones que están actualmente moviéndose a través de los espíritus inmundos en las personas. Hay maldiciones. Una maldición puede ser que seas alérgico a algo. Escucha, una maldición puede ser que seas alérgico a algo. Alguien pronunció que no pueda comer nada, que se enferme cuando coma. Eso pronuncian los brujos. Los demonios no lo hacen, sí lo hacen, pero ocupan a un cuerpo físico que lo diga para que se maldiga, para que tenga efecto el poder de las palabras que están hablando esta persona, este ser humano. ¿Qué es lo que hacen los demonios? Agarran a los brujos, los sacan del cuerpo, los llevan a las colonias, a la ciudad. Si ahorita es de día aquí, van a una ciudad en alguna parte del mundo donde sea de noche. En la tarde ya oscuro, o oscureciendo, o de noche. ¿Y qué le dicen? Tú nomás maldice, que haya prostitución, que haya asesinatos. ¿Cómo estamos en Tijuana y en México? Y ahorita las guerras que siempre tiene los supuestos israelitas con los palestinos y con toda la gente de Medio Oriente. Esos sionistas que no son judíos nada. No son los verdaderos judíos de los que habla la Biblia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Tijuana? ¿Qué pasa con México? ¿Qué pasa con esa mujer sionista también, Claudia Sheinbaum, que es una mujer sionista que el día que entró en la presidencia maldijo a todo México, haciendo un ritual de los indígenas satánico? La Biblia dice a lo que los gentiles o las naciones sacrifican, a los demonios sacrifican. ¿A quién estaban sacrificando? Estaban sacrificando a toda la gente que no conoce y lo que conocen de Dios, y estaban sacrificando a los demonios, y la mujer sabe bien. Para eso la contrataron, para estar ahí y maldecir esta tierra.
pero hay poca gente todavía que estamos de pie bendiciendo y desviando esas maldiciones para que Dios proteja a este pueblo de México y al mundo entero. Porque se pelean guerras, gente inocente, vienen y tiran bombas, vienen y asesinan aquí en Tijuana a gente inocente, vienen y asesinan a la señora que vende burritos, le cobran piso y la asesinaron porque no les dio dinero. Esas son maldiciones que ya son de generaciones, porque los gobernantes, los líderes y la gente también no quieren recibir al Señor Jesucristo, quieren recibir a Lucifer. Lo han recibido y por eso los países, dice la Biblia, el mundo entero está bajo el maligno. Vamos a leer las Sagradas Escrituras. Vamos a iniciar con el libro de los Proverbios que escribió el hermano Salomón. Proverbios capítulo 26. Proverbios 26. Verso número 2. Proverbios 26 y en el verso 2. Fíjate lo que dice. Proverbios capítulo 26 y en el número del verso 2. Capítulo 26, verso 2. Dice así: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Otra vez. Dice, así como, dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. De repente, ¿cómo llegan las golondrinas? De repente vuelan, es un ave, viene. De repente no piensas que va a venir la maldición por las acciones que has hecho, pero tienen una causa. ¿Y cuál es la causa principal de las maldiciones que tenemos en la tierra? ¿Alguien sabe? Vamos a ver. La causa principal de las maldiciones de la tierra. Vamos a ir a leer el capítulo número 3 en el libro de Génesis. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, verso 17. Génesis capítulo 3, verso 17. 17. Dice así: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por causa tuya. ¿A qué maldijo Dios? Al hombre. A la tierra. ¿Y quién vive dentro de la tierra? Nosotros. Comerás de él, porque te dijo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. A causa de Adán y de Eva, Dios nos trajo una maldición por generaciones. Por desobedecer, no por idolatría, por desobedecer a la palabra y a la voz de Dios. Ahí empieza, o ahí empezó, la maldición en la tierra, en el huerto del Edén. Entonces, por causa de esto, vamos a seguir leyendo. Dice, espinos y cardos te producirá en el 18, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás, y el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Hasta ahí. Entonces la causa de la maldición sobre la humanidad es por la desobediencia de Adán y de Eva, nuestros primeros padres. Ahí está la maldición para toda la gente.
Entonces, a raíz de ese momento, de ese instante en el tiempo de la humanidad, en el principio de los seres humanos, Adán y Eva, la engañó Gadriel, el ángel caído, y viene esta maldición por haber desobedecido a Dios. Entonces, es mucho hasta este día, fíjate los años que han pasado, y la maldición sigue sobre los seres humanos. Pero siempre Dios ha levantado hombres para romper esa maldición y darle la oportunidad a los seres humanos de ser libres del poder y de enseñarles a la gente cómo ser libres de esto. Desde el principio, séptimo desde Adán, el profeta Enoc, Matusalén, Noé, sus hijos, 2 de sus hijos. Y así hasta este día Dios ha levantado hombres y mujeres, y los hombres enseñan a la humanidad a cómo debemos de romper esa maldición que hay sobre nosotros. Vamos a leer ahí mismo, capítulo número 4 de Génesis. Génesis capítulo 4, verso 11 en adelante. Seguimos cómo se transforma la maldición. Aquí viene la maldición hecha realidad, vamos a decir, en físicamente. Las palabras que Dios habló y de maldecir la tierra se ejecutan o se realizan aquí. Génesis capítulo 4, verso 11 dice así. Vamos a leer desde el 9. Capítulo 4, verso 9 dice así: y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? Le dice Dios. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Fíjate, lo que pronunció Dios en el principio a sus padres se está formando o está realizándose y se está viendo plasmado en la vida de Caín. Fíjate, ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Hasta ahí. ¿Qué pasó? Por la desobediencia de sus padres, viene desobediencia, envidia, viene competencia y viene asesinato. Asesinó por la maldición pronunciada por Dios en el principio hacia sus padres, por la culpa de sus padres. Viene estos espíritus que se meten en las personas para que asesinen. ¿Y a quién asesinó? A uno que llevaba su misma sangre, que salieron del mismo vientre a su propio hermano. El espíritu viene y entra en la gente, entró en Caín y lo empezó a confundir y a tentar para que asesinara a su hermano. Y se ejecutó ahí en el principio. Entonces, ahí está la maldición. La maldición siempre viene, claro, cuando la gente lo ejecuta, ahí deja de ser responsabilidad del papá y de la mamá. Porque tú decides si lo haces o no. Aunque no conozcas a Dios, tú decides si lo haces o no. Él decidió hacerlo, ¿verdad? ¿Cuál fue la causa por la que Caín asesinó a su hermano? Por envidia. Como leímos ahorita en Proverbios. En Proverbios dice que la maldición no viene sin causa. Hay una causa, la envidia hacia su hermano. Tenía envidia y lo asesinó. Vamos a seguir leyendo.
Qué importante siempre es la bendición de los papás hacia los hijos. Pero también, como lo estamos viendo, si los papás maldicen, tiene un impacto poderoso. Por eso siempre debemos de repetir palabras de bendición para los hijos, para el vecino, para mi suegro, para mi suegra, para mis padres, para mis hermanos, para mis compañeros de trabajo, para el indigente que está ahí en la calle. Señor, bendícelo y sácalo de ahí. Esa es una palabra de bendición. Entonces, estamos en el mundo. El otro día veíamos un programa viejito ahí que estábamos viendo mis hijas y mi esposa y yo, que se llama El rival más débil. Y estábamos viendo en YouTube y estábamos viendo, y de repente en uno de los programas un hombre maldijo a una mujer en el programa. Lo eliminaron a él y dijo, le deseo que no gane ella. Es una maldición, pronunció una maldición. Entonces el mundo, los que no conocen al Dios, ni al Todopoderoso, al único Dios verdadero, a Cristo Jesús, no entienden su palabra, no conocen su palabra y maldicen. Les es normal el maldecir. Vamos a leer en Génesis capítulo 49. Génesis capítulo 49. Génesis capítulo 49, verso 1 en adelante. Lo estoy viendo enfrente de mí. Génesis 49 y en el verso 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios. Génesis capítulo 49. Que estamos viendo las maldiciones. En las generaciones, el poder de maldecir y de bendecir, o el biendecir. Pues tradujeron la palabra bendecir, pero es bien decir de las cosas. Fíjate, capítulo 49, verso 1 en el libro de Génesis dice así. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Les iba a profetizar o les iba a bendecir o maldecir. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Fíjate lo que está pronunciando Jacob. No vas a ser el líder, por cuanto subiste al lecho de tu padre, que hizo algo vil, algo malo. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. ¿Significa que le dijo ahí a Rubén, que era su primogénito? No te va a ir bien por el mal que has hecho. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad son sus armas, o sea, eran guerreros, eran poderosos en guerra. En su consejo no entre mi alma. Fíjate lo que dice. En lo que ustedes han hecho, yo no quiero saber nada de eso. O sea que no lo hicieron con un propósito correcto. Fíjate, ni mi espíritu se junte en su compañía. Lo rechazó Dios, está profetizando Dios. Y está hablando de una tribu, de una generación. Está hablando de las generaciones que iban a venir. El Espíritu de Dios no iba a estar con la tribu de Simeón ni con Leví. Ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor. Fíjate, está maldiciendo el enojo y las acciones que
hicieron su propio padre, pero el Espíritu de Dios estaba hablando a través de él. Que fue fiero y su ira que fue dura, y los apartaré en Jacob. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Judá, te alabarán tus hermanos. Fíjate lo que dice. Tu mano en la cerviz de tus enemigos, o sea, ibas a vencer a los enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti, o sea, las otras tribus se iban a inclinar hacia ellos. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Estaba profetizando que de Judá iba a venir Jesús, el Hijo de Dios. Su manto estaba lleno de sangre de uvas. Lo golpearon a Jesús, el Hijo de Dios, y estaba profetizando que iba a venir de la tribu de Judá. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Sus ojos rojos del Espíritu, lleno del Espíritu iba a estar el Hijo de Dios, y sus dientes blancos de la leche, y su sabiduría incomparable como nadie. Lleno, dice. Zabulón en puertos del mar habitará, será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón. Issacar, asno fuerte que se recuesta entre apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Y sigue diciendo, más adelante sigue diciendo lo mismo, pronunciando, pero estamos viendo que sobre las primeras dos tribus, o que viene siendo Rubén, y sobre las tres, y sobre sus primeros tres hijos, Simeón y Leví, maldijo. Aquí dice. Entonces, habló palabras malas Dios a través de Israel para estos tres hijos. Y entonces se ve Jesús, el Hijo de Dios, la tribu de Judá. De ahí viene el Salvador. De ahí viene el rey David, ¿verdad? Entonces, estamos viendo cómo el poder que tiene las palabras que hablamos, y sobre los hijos y sobre las personas y sobre nuestra vida, porque tienen un poder. Ahora vamos a leer en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a leer, déjame ver cuál es el verso. Santiago capítulo 3, verso 5. En el Nuevo Testamento. Santiago, casi al final está. Capítulo 3, verso 5. Santiago. ¿Qué te pasaste, Elena? Santiago capítulo 3, después de Hebreos está. Capítulo 3, verso 5. Hebreos y después sigue Santiago. Tres, verso 5. Fíjense, estamos hablando que la maldición, cómo viene. Dios pronunció las primeras maldiciones sobre la serpiente y sobre la tierra en general, que no iba a dar su fruto, pero en general maldijo a la tierra. Entonces,
Fíjate lo que dice la Escritura. ¿Cómo se maldice? Con palabras, ¿verdad? Vamos a leer. Capítulo 3, verso 5 en el libro de Santiago dice así. Así también, la lengua es un miembro pequeño. La lengua, miembro pequeño del cuerpo, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Fíjate lo que dice. Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Qué significa? Que con las palabras que tú hablas, puedes hacer que la gente, un ejemplo, si eres amable con la gente, ¿cómo reacciona la gente? O si hay un conflicto y tú reaccionas amablemente o calmado, se calma todo, ¿verdad? Por lo general. Pero si tú vas con una persona y es contenciosa y empiezas a hacer igual, chocas. Porque empiezas a pronunciar palabras y como dice aquí, cuál grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, dice, fíjate, un mundo de maldad. Las palabras que pronunciamos por lo general no son buenas. Por eso estamos hablando de la maldición y de la bendición, el biendecir. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Ahora vamos a brincar hasta el verso número 8 en adelante. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Porque decimos cosas malas, porque gritamos, porque decimos mentiras. Y fíjate lo que está diciendo. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Ay, es que me cae gordo aquella persona, es que me cae mal el vecino, es que... Oh, no. ¿Por qué tiene ese carro? Envidia, lo que tuvo, ahorita vimos, ¿verdad? Caín, ¿verdad? ¿Por qué tiene ese carro? Yo quiero ese carro. Con la lengua estamos hablando cosas malas. Pero para que cuando viene la maldición, ahí empieza a actuar. ¿Quién empieza a actuar? El espíritu o los espíritus de Satanás vienen sobre la gente y se meten. El papá es un alcohólico, tiene un espíritu de alcoholismo, golpea a la mamá, se le empieza a meter a los hijos y a las hijas el mismo espíritu de alcoholismo. O a los nietos, ¿verdad? Así es como trabaja Satanás. Es un espíritu. La gente tiene que entender que cuando la mayoría de la gente está bajo maldición, porque la Biblia lo dice. Y el enemigo usa a la gente mala para maldecir a la gente que no sabe que están siendo maldecidas. Los mismos que conocemos el camino de Dios estamos bajo maldición a veces y no sabemos cómo zafarnos de esa maldición. Por lo general, ya vimos ahorita, o así es, la maldición vino por la desobediencia y por el pecado. El pecado acarrea maldición. La desobediencia a la palabra de Dios acarrea pecado y maldición. Eso fue lo que pasó en el principio de la humanidad y sigue pasando hasta este día. Entonces, aquí tenemos que el apóstol, el hermano Santiago, está hablando de las palabras que pronunciamos, de la lengua, que podemos causar un grande problema, como hablamos, si bendecimos o maldecimos. Vamos a leer en Mateo el Evangelio de Mateo, capítulo 27. Mateo está atrás de Marcos. Mateo capítulo 27.
está atrás de Marcos, un libro antes de Marcos. Mateo capítulo 27 está atrás de Marcos. Es Marcos y antes que Marcos está Mateo. 27, verso 24. Fíjense cómo estamos hablando de las maldiciones. Les dije ahorita al principio que los presidentes y los gobernantes maldicen al pueblo para aprovecharse de ellos. Y fíjate, los papás maldicen a los hijos maldicen a los padres. Ahorita vamos a ver aquí una nación que se maldijo a sus propias generaciones. Capítulo 27, verso 24. Mateo capítulo 27, verso 24 dice así. Vamos a leer desde el 22. Pilato les dijo, capítulo 27, verso 22, dice así. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador le respondió, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. O sea, ¿qué dijo? ¿Ustedes están matando a este hombre? Yo no tengo nada que ver en esto. Yo no me voy a maldecir por lo que hasta los romanos, que eran idólatras, sabían el poder de la maldición. Fíjate lo que hace Pilato ahí. Que dijo, no, y públicamente lo hizo y queda registrado de que hey, sobre mi familia y sobre los míos no va a venir él es un hombre justo, no lo voy a condenar nomás porque sí, es su problema. Vamos a seguir leyendo. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Se maldijeron ellos mismos. Se maldijeron ellos mismos. Y maldijeron a sus hijos. Porque dice la escritura que tienen un velo que no puede. Se rompió el velo y ellos están cegados. Y los gentiles de los pueblos reciben a Cristo. Porque dice la escritura en el libro de Apocalipsis, dice que 12,000 de cada tribu van a ser, ¿verdad? Los salvos. Pero si sigues leyendo en Apocalipsis, ahí dice, y había un número incontable, que son los pueblos. Solo van a ser 12,000 de cada tribu, 12 tribus, 144,000, pero dice que había un número que no se podía contar, de los redimidos, que tenían sus vestiduras blancas, que no tenían pecado, que se habían lavado, que habían dejado el pecado. Entonces, poquitos israelitas, pero demasiados gentiles, porque está ese velo, porque estos líderes de ese pueblo, de este tiempo, se maldijeron ellos mismos y maldijeron a sus hijos. No entienden que este Jesús de Nazaret, o no entendieron, ni sus hijos entienden. Qué triste, el otro día veía cómo estos judíos ahí en Israel, pasa una monja católica, porque hay una iglesia católica muy grande ahí, en Israel, y pasan unas monjas, pues tan malas monjas, porque pues no van de acuerdo a lo que dice la Biblia, pero yo no tengo el derecho, yo pienso, ¿no?, de escupirlas. Y van pasando, y era un niño como de 10 años, y otro como de 8, y otros hombres grandes. Esa es la enseñanza de la maldición que tienen aquí, en vez de respetar, ellos no conocen el respeto. Van pasando las monjas, ya 2 señoras grandes ahí paradas ahí, entonces van pasando y les escupen. Y estaba una mujer, pues no era ni de ninguna religión, me imagino, pero era como una asiática,
pero andaba con un chorro, con un chorro largo, no andaba ni enseñando mucho, pero para ellos ellos se creen perfectos y la vieron vestida de esa manera caminando ahí en esa parte de Israel, no sé en qué parte era, y pasan y la escupen 2 veces en la cara, y ella grabando el lugar, y ella era una turista. Ya. Esta gente, en vez de bendecir, maldicen. Y para esto vino el Hijo de Dios, para traer la vida, para traer y romper las maldiciones. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero la gente, más allá, fíjate, una cosa es, esto es la maldición, pero la maldición, dice la Escritura, ahorita leímos en Proverbios, no viene sin causa, pero es espiritual. Porque el espíritu que pronunció la maldición primero fue Dios. Entonces cuando te maldicen, los espíritus inmundos que no provienen de parte de Dios vienen y se meten a tu vida. Dices, ¿por qué los papás asesinan a los hijos? ¿Por qué los hijos asesinan a los papás? ¿Por qué prostituyen los papás a las hijas y a los hijos? Desde chiquitos, bebitos. Porque esa maldición está en la vida de esa gente y está el Satanás, Lucifer y sus espíritus operando en la vida de estas personas. Y te voy a decir algo más, están operando en la vida de los cristianos también. Porque tienes que ser libre, pronunciar las palabras que están en la Escritura. ¿Cómo trae la liberación? ¿Cómo viene la liberación? A través del nombre de Jesucristo, a través del nombre del Padre. Jesús dijo, yo les he dado a conocer tu nombre. ¿Cuál nombre dio a conocer? El nombre de Jesucristo, el nombre de Jesús, el nombre del Padre. Entonces, la gente no entiende y que están bajo esta maldición. Cuando tú desobedeces, cuando tú mientes, estás atrayendo maldición a tu vida. El pecado atrae. Adulterio trae maldición para tus hijos. Y luego los papás, el papá engaña a la mamá, o la mamá engaña al papá, y luego tienen hijos, o vienen los hijos o las hijas. Y cuando están grandes, el esposo engaña a la hija o la hija al esposo, lo mismo, el adulterio, y se preguntan, ¿por qué pasa eso? Pero cuando procrearon a la hija o al hijo, estaban en adulterio las personas. Y el espíritu del vientre entra en la persona, en los niños, en las niñas, para destruir. Hay gente que roba, hay gente que asesina, los sicarios, los que se drogan, las mujeres que se prostituyen. Hay unas que lo hacen por gusto, porque es una manera que aprendieron de vida, pero otras forzadas por tráfico de personas. Desde niñas se las llevan y las forzan a prostituirse. Pero también en eso hay una maldición. ¿Por qué se van a llevar a tu hija o a tu hijo? Algo hizo mal los papás. No los protegieron correctamente. No estaban al pendiente. Entonces esa maldición viene cuando los papás practican brujería o los hijos están viendo cosas que no deben de ver. También viene una maldición. Y ahora es muy común, la brujería está en todos lados, el teléfono, las computadoras o en el internet, en la televisión. Las películas están llenas de brujería, de homosexualidad, de lesbianismo. El otro día hace un par de meses vi que jugaron en Alemania y tenían en el fútbol, un juego de fútbol. Un juego de fútbol, no tiene nada de malo el fútbol, pero lo que estaban practicando ahí es lo que tenía de malo. Estaban en las gradas, llenas las gradas en Alemania, en un equipo, y decía, te adoramos Lucifer, y tenía unas carpas grandes que la gente formaba con esos cartones o así, formaba la figura de un demonio. Te adoramos, príncipe de la luz, decían. En el fútbol, en el básquetbol, en el béisbol, en el trabajo, en donde sea.
acarrean maldición si participa la gente de eso. Más bien dice la Escritura, reprended las obras infructuosas de la carne. No nos hagas partícipes, dice el apóstol Pablo, no nos hagáis partícipes de eso, sino que reprendamos todo eso. Brujería, hechicería. La gente va y ahí vi un video que salió este hombre de aquí de Tijuana, Han Ron, que fue presidente municipal, ya está bien grande el señor, estaba cumpliendo años hace unos días, y la gente va, hacen fila para abrazarlo, como si fuera un hombre de bien. Cuando salen las fotos de toda esta gente que agarran de narcotraficantes y traficantes de droga y gente que roba niños y que los llegan a atrapar, y salen que tienen relación con él, porque él es uno de ellos. Igual con Slim, este hombre de unos más ricos, familias o poderosas, sionista igual de aquí de México, nacido en México, en Ciudad de México, pero sus familiares son judíos. Entonces, la maldición está sobre la tierra, dice la Escritura, ¿verdad? Aquí los judíos, los verdaderos judíos de este tiempo, ¿qué hicieron? Se maldijeron ellos y maldijeron a sus hijos y a sus hijas. Qué feo, imagínate. Entonces, vamos a seguir leyendo. Vamos a leer ahora en el libro de Mateo, ahí mismo en el capítulo 25, verso 41. La maldición viene, un espíritu viene a tu vida y te ataca, te confunde, te trata de desviar para que hagas lo contrario a lo que dice Dios. Fíjate, capítulo 25, verso 41. Mateo. Y fíjate lo que le va a pasar a los que sigan malditos o en maldición. Capítulo 25, verso 41 en el libro de Mateo. Capítulo 25, verso 41 en el libro de Mateo. Dice así la palabra de Dios. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. ¿Cómo son estos que les dice Jesús que se aparten de él? A los que están maldecidos y no decidieron romper esa maldición a través del poder del nombre de Jesucristo. Fíjate, malditos, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hasta ahí. ¿Qué va a pasar con los que están maldecidos? Al infierno. ¿Es real esto? Brujería estamos hablando. Cuando te metes en la brujería, ¿qué pasa? Se enferman y todavía va la gente tonta con los brujos a quererse sanar. Ahorita tengo un compañero de trabajo que se llama Iván. Él es un irrigador ahí, o es el que arregla la irrigación de en la jardinería, y trabaja conmigo. Y me estaba contando el otro día que se acaba de morir una sobrina de él, o prima de él, una prima de él, de 15 años. Acaba de morir hace 2 semanas. Y luego anteriormente murió creo que un tío. Entonces traen una disputa por un terreno, lo de que siempre pasa en las familias. Entonces dice este compañero de trabajo que probablemente uno de los tíos que le había vendido el terreno, pero después no lo quisieron porque llovió y se lo llevó, no sé qué problemas tuvieron. Entonces le pidió el dinero para atrás y le dijo, no, ya me acabé el dinero. Ya le había dado como $20,000 del terreno. Entonces, cuando le pide que le devuelva el dinero, dice que no. Entonces fue y le hizo un trabajo de brujería para que se murieran todos. Su propio hermano, su propia familia. Dice que fueron al doctor y no le encontraron nada. Y la muchachita también, fueron al doctor, murió, se le inflamó todo el cuerpo, no le encontraron nada. 15 años tenía la niña. Entonces hay una maldición. Existe el poder de la brujería, existe el poder del diablo, pero es más poderoso Jesucristo, el Dios todopoderoso, el único Dios verdadero. Su poder es más grande. Pues es Jesús, dice Dios el todopoderoso.
Significa que Él rompe las maldiciones. Cuando tú quieres. Si no quieres, hay gente que está a gusto. Hay gente que... No, los cristianos están a gusto con los espíritus en su vida, siendo maldecidos o malditos. Los cristianos, muchos están a gusto en su vida, día a día, en las iglesias, cómodo. Van y saludan. Hola, hermano Lucifer, ¿cómo está, hermano? Hola. Conviven con el diablo, lo aceptan y es parte de su vida. ¿Por qué digo eso? Porque les dicen ¿qué les dicen? ¿Qué les dicen? Te puedes divorciar y te puedes volver a casar. Es una maldición grandísima eso, que te va a llevar a lo que leímos ahorita, aquí que dice en el 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. Un adúltero es un maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. La gente no entiende, pues. Sigamos leyendo. Vamos a leer ahí en Proverbios, capítulo 18. Proverbios, capítulo 18, verso 21. Proverbios capítulo 18. Proverbios está después de los Salmos. Proverbios capítulo 18, verso 21. Dice así la palabra de Dios. Proverbios capítulo 18, verso 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en el poder de lo que hablas. No somos Dios para decir hágase la luz. No, a veces las religiones y el ocultismo han extraviado a la gente de la verdad. Pero sí hay un poder en las palabras que hablamos, en el decir algo bien y desearle un bien a la persona o desearle un mal. Proverbios capítulo 18, verso 21. 18, 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. O sea, la lengua tiene un poder. Tiene un poder la lengua para dar vida y para dar muerte. Ahora vamos a leer atrás, ahí mismo en Salmos. Salmos, es un libro atrás. Salmos, capítulo 109. 109, verso 17. Dice así. Verso 17 en adelante. Salmos capítulo 109, verso 17. Dice así la palabra de Dios. Salmos capítulo 109, verso 17. Amó la maldición y esta les sobrevino. Fíjate, la gente que ama, los brujos, ¿verdad? Maldicen a la gente por dinero. Y dice, amó la maldición y esta les sobrevino. Y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas, y como aceite en sus huesos.
séale como vestido con que se cubre, y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Fíjate. O sea que toda la vida, y no solo los malditos van a ser malditos aquí en esta tierra, sino que también en la eternidad. Porque te maldijo Dios y te va a echar al infierno. Y pasarás el resto de tu vida en el lago de fuego y azufre. Entonces, ¿cómo es posible que la gente, o los que dicen ser cristianos, los que se dicen ser pastores, no enseñan esto? Estás maldito, estás en maldición. La gente que venimos del mundo, por lógica, estuvimos en maldición y vamos a ser libres de los espíritus, del poder de las tinieblas. Pero la gente no enseña esto. Y por lo general siempre hay un anatema como pasó en el pueblo de Israel, en las casas. Los espíritus se pueden meter en cualquier cosa física, ¿verdad? En cualquier cosa física, porque son espíritus, no ocupan un lugar, entonces se pueden meter en cualquier cosa física. Así es. Y la gente lleva esas cosas malditas a su casa. Por eso no es bueno comprar ropa usada. Yo sé que a veces hay necesidad, que la gente tiene esa necesidad de que es para lo que le alcanza. Y yo entiendo. Pero a veces es muy fuerte, porque eso lo traemos la ropa, y la ropa se lleva todo lo que la persona trae, lo espiritual. ¿Sí me entiende? Entonces eso es algo que la gente a veces no entiende. Vamos a leer en el libro de Primera de Samuel. En el Primera de Samuel estamos hablando de las maldiciones y de las que son generacionales, porque Dios pronunció estas palabras que iban a ser maldecidos la tierra. Y de ahí, por la desobediencia de Adán y Eva, todos venimos con maldición por la culpa de Adán y Eva. Fíjate lo que dice aquí. Vamos a leer en Primera de Samuel, capítulo número 15, y en el verso 23. Es en el Antiguo Testamento. Primera de Samuel, más para atrás, capítulo 15, verso 23. Primera de Samuel, no primera, más para atrás. Dice así, Primera de Samuel, capítulo número 15, y en el verso 23. Fíjate, porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Con qué compara Dios el pecado de la adivinación? Y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, o sea, desobedeció Saúl, él también te ha desechado para que no seas rey. Hasta ahí. Desobedecer la palabra de Dios, lo que hizo Adán y Eva, lo que hizo Saúl. Es como pecado de adivinación la rebelión, el desobedecer la palabra de Dios, el desobedecer a los papás. Una persona desobediente tiene un pecado como pecado de adivinación. Para Dios lo compara o lo hace semejante o parecido al pecado de brujería. Cuando hay rebeldía, siempre hay brujería. Cuando los hijos desobedecen a los papás, hay brujería ahí metida en la casa, en la vida de los papás, en la vida de los hijos. Fíjate, qué interesante. Por eso esa maldición está en el hogar. Los hijos son rebeldes porque no abiertamente puede ser, puede que sea indirectamente, tengas la brujería dentro de tu casa, o en la escuela, o en el trabajo, o en el carro que te transportas, pero está afectando a la obediencia de tus hijos o a tu propia obediencia de tus padres. Fíjate.
Por eso es la rebelión, la rebeldía, la desobediencia. Dios la compara, y eso le pasó a Saúl. Vamos a seguir leyendo ahí mismo, Primera de Samuel, capítulo 28, verso 11 en adelante. Y aquí lo vamos a comprobar. Primero Saúl, ¿qué hizo? ¿Qué hizo primero Saúl? ¿Qué hizo primero Saúl? Desobedeció la palabra de Dios. Desobedecen los hijos las palabras de los papás, y viene maldición y consecuencias, ¿verdad? Y ahora fíjate lo que prosigue. Siempre que hay rebeldía, viene la brujería, y rimó. Siempre que viene la rebeldía, después viene la brujería, el ocultismo. Fíjate, capítulo 28, verso 11 dice así: la mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Esta era una bruja, una vidente que no provenía de parte de Dios. Y él le respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz. Y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Tómala, ahí está. ¿Qué es eso? Estoy viendo a demonios que están saliendo de la tierra y te tienen. ¿Por qué lo tienen? Por la rebeldía a la palabra de Dios. Ahí está la maldición. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ahí está la maldición, la desobediencia a la palabra de Dios, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek. Por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo. Muerte, rebeldía, brujería, muerte. Ahí están los tres pasos. Rebeldía, brujería, buscas al brujo o practicas la brujería, y después vino la muerte. Tres cosas le pasó aquí a Saúl. Y Jehová te entregará también el ejército de Israel en manos de los filisteos. Hasta ahí. Y vamos a leer, aquí adelante está el otro verso, creo. No, aquí atrásito. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 14. Fíjate, pon atención. Es desobediencia a la palabra. Después vino brujería, hechicería, ocultismo, consultar la bruja o la adivina. Y tercero vino la muerte. Pero en ese proceso, fíjate lo que pasó aquí. Capítulo 16. Verso 14 en el primer libro de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 14.
Fíjate, antes de morir, antes de practicar la brujería, cuando la maldición es pronunciada, porque lo maldijo Dios. Cuando antes de morir Samuel le dijo que se iba a apartar el Espíritu de Dios de él. Esa es la maldición. Fíjate lo que dice. Capítulo 16, verso 14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Cuando eres rebelde y desobediente, los demonios vienen y te atormentan. Cuando eres desobediente, los espíritus vienen y te atormentan por la maldición que estás atrayendo a tu vida o estás permitiendo que venga a tu vida. Adulterio, desobediencia a los papás, fornicación, pornografía, masturbación, todas estas cosas atraen maldición a la vida de las personas. Y estoy hablando de los cristianos. La brujería, la hechicería, ven en la televisión, no les importa lo que salga en la tele. Recuerdo como un ministro, fíjate cómo atrae la maldición la misma gente a su propia vida. Recuerdo que un supuesto ministro de la apostólica, él me decía, no importa, no pasa nada si me pongo a ver a Juan Gabriel un poquito. Qué buena voz tiene, cómo canta. ¿En dónde está su familia y él? Destruidos por la maldición que vino sobre él y sobre su familia. No lo veo ahorita, pero ahí está en la Biblia. Ahorita Jesús lo dijo esas palabras. Apartados de malditos, serán echados al fuego, dice. Al fuego eterno. Apartaré a la izquierda a los malditos, apartados a la izquierda, al fuego eterno. Todo esto viene por causa de maldiciones. El Espíritu vino, Dios se aparta y se aparta Dios te protege. La bendición de Dios que te proteja, que no vengan los demonios y te destruyan. Pero cuando viene la maldición, entra. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Dios lo dejó solo. Y luego los demonios saben quién tiene la protección de parte de Dios y quién no. Y después viene Saúl y recibe un espíritu malo de parte de Dios. Entonces, esto es lo que pasa cuando traemos maldición a nuestras vidas. Así como les digo, no pasa nada si veo Juan Gabriel, no pasa nada si veo tal película, o si voy al cine, o si hago esto otra cosa, o si toco una música del mundo como lo hacían ahí en la iglesia. Se ponen a tocar canciones de Guns N' Roses o no sé qué. Los muchachos de la alabanza. Pues su entendimiento está cegado y va a llegar el momento en que Dios te desecha. La maldición viene por la desobediencia. Los demonios se meten a la vida de la gente por la maldición, porque maldices tu vida, maldices a los hijos te maldicen, el vecino, el brujo, tienen que esa es la manera que opera Lucifer y su reino en esta tierra, maldiciendo a la gente. La gente no cree. Ya casi terminamos. Ezequiel. No vamos a leer ahí. Vamos a leer mejor acá en el Antiguo Testamento, en el libro de Salmos, otra vez. Capítulo 10, verso 7. La gente no entiende que está la tierra, México, Tijuana, en la ciudad que estás viviendo en el mundo, está bajo maldición. Y la gente está controlada por los espíritus, por la maldición que tienen en su vida, por todo lo que practican. Roban, se aprovechan en su trabajo, en los trabajos. La otra vez venía con una persona en el taxi y me decía, es dueño del taxi, y me dijo, yo tuve muchos taxis, me dijo, nomás que los vendí y compré muchas placas, me dijo. Todavía tiene como 4 placas para taxis de sitio, aparte él hace como Didi, y me dijo, yo llegué a tener como 20 placas de taxis, me dijo, y vendí, las compré como en $5,000 cada una, ahorita valen como $30,000 cada placa.
es el permiso para que un taxi libre, que los que vemos ahí, circule. Entonces me dijo, los compré en ese precio porque yo los agarré cuando las personas tenían necesidad. ¿Usted cree que está bien eso? En el momento piensas que está bien aprovecharte de la gente, pero no sabe la maldición que está acarreando a su vida esta persona, este señor. Fíjate. La gente piensa que una bendición es el dinero. Al contrario, el dinero puede ser una maldición para muchas de las personas, porque se pierden y se apartan de Dios. Por eso hay una oración, creo que hace en el Salmo, y dice: Señor, no me des más, porque no sea que me olvide de ti. Y no me des menos, porque vaya a hacer que te maldiga por la necesidad. Dame lo necesario. Por eso siempre tenemos que pedirle a Dios en oración lo necesario, porque el dinero puede ser una maldición para muchas de la gente. Dios hizo rico a Salomón. Al final de su vida, el dinero no fue, hasta cierto punto puede que sí, no, el dinero no fue la maldición, sino las mujeres. Se apartó por tener muchas mujeres. Entonces ahí es, como les digo, la maldición, aparte de su padre, por lo que había hecho, asesinó y maldijo a sus generaciones. Y el profeta Natán le dijo que iba a pasar eso. Vendrá sobre tu casa juicio de parte de Dios. Entonces, esto es lo que tenemos que sacar a la gente de todo esto, de estas maldiciones. ¿Cómo se saca a una persona de una maldición? Vamos a leer Marcos capítulo 16, verso 9. El Evangelio de Marcos capítulo 16, verso 9. Marcos capítulo 16, verso 9. Dice así: Y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Hasta ahí. ¿Cómo te libera Dios de las maldiciones? Echando fuera los espíritus que están en tu vida, que te siguen o que están adentro de tu cuerpo, o en tu casa, en algún objeto, en algún anatema, como dice la Escritura. Esa es la bendición de Dios. Te abre los ojos a lo espiritual, te hace sensible y te libera de todo el poder de las tinieblas. Pero tienes que estar en obediencia a Dios, buscar la obediencia para que Dios te libere. Vamos a leer en último verso, Gálatas capítulo 3, verso 13. Gálatas capítulo 3, verso 13. Capítulo 3, verso 13. Sigue así. Y dice así, capítulo 3 en el libro de Gálatas, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición. ¿De qué nos redimió el Señor Jesucristo? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición. Fíjate, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición. ¿Por qué por nosotros? Porque Adán desobedeció.
Porque Eva desobedeció y porque nosotros todos hemos desobedecido. Fíjate. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hasta ahí. ¿Y cómo nos rompe Dios las maldiciones? ¿Y cómo nos redimió? Por el sacrificio que hizo el Hijo de Dios en la cruz, dándonos el conocimiento, abriéndonos el entendimiento de lo que tenemos que hacer. Todas las maldiciones tienen que ser rotas en el nombre de Jesucristo, en nuestras familias, en esta colonia, en este país, en el mundo. Así debe de pronunciarse las palabras: en el nombre de Jesucristo reprendemos toda maldición en nuestra vida. Pero ¿por qué la gente no es libre? Porque no hacen como dice el libro. No hacen y no conocen al autor del libro, no conocen lo que tenemos que hacer. Por eso dice la Escritura que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, que a fin que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Porque habla de Abraham, porque Abraham creyó por fe, lo guió el Espíritu de Dios. Entonces era guiado por el Espíritu de Dios, le hablaba, le decía: ven para acá, ve para allá, y él nunca renegaba, nunca rezongaba, nunca dijo que no, ni tampoco el Hijo de Dios dijo no, ni tampoco Juan el Bautista, ni los apóstoles, ni tampoco Jacobo, que le volaron la cabeza en Jerusalén, ni a Juan el Bautista. Nunca dijeron: no, Señor, no voy a decir esto. Esas maldiciones tienen que ser rotos por el sacrificio que hizo el Hijo de Dios. Esos espíritus tienen que salir de la gente, de la vida de la gente. Tiene que salir, pero si la gente no quiere y no da el paso, están a gusto. La mayoría de la gente están a gusto con los espíritus adentro de ellos. Indigentes en la calle, ahí veo cómo se inyectan la heroína cuando pasas ahí en San Diego, ahí en San Isidro. Pobres en la madrugada que cruzo al trabajo. Ahí está la gente drogándose, los muchachos. En el trabajo, mis compañeros drogándose con marihuana antes de entrar a trabajar. Maldición acarrean a sus hijos, a sus familias. Pero todos tienen que ser libres en el nombre de Jesucristo. Toda la brujería que esa mujer pronunció y maldijo a México, junto con las personas indígenas que estaban haciendo esos rituales, en el nombre de Jesucristo tienen que caer. Lo que hace este Han Ron, hombre, el dueño de los Cholos de Tijuana, que hace sacrificios junto con su gente, en el nombre de Jesucristo derrumbar. En el nombre de Jesucristo pronunciar bendición y cancelar todo eso en el nombre de Jesucristo. Lo cancelamos en el nombre de Jesucristo. Toda la prostitución, toda la violencia en esta ciudad y en México, en el nombre de Jesucristo. Toda drogadicción, toda prostitución, todo robo de niños, todo sacrificio de niños. Porque en eso se basa las religiones de ellos, en sacrificar a los niños. Desde bebés, sacrificarlos, violarlos, maltratarlos, tomarse su sangre. Esa es la manera que ellos maldicen en sus rituales a estas ciudades en las que vivimos. Mucha de la gente no cree eso. Mucha gente piensa que es un cuento, que la gente, estos poderosos, esta gente hace eso, pero en realidad lo hacen. Esa es su vida. Desde chiquitos les enseñan a hacer eso y ya son grandes. Ellos enseñan a sus generaciones a vivir en maldición y maldecir. Pero nosotros hemos sido levantados para enseñar la verdad y para romper las ataduras y para ser libres nosotros mismos del poder de las tinieblas y de todas las maldiciones. Porque
mis hijas no van a vivir como mis generaciones anteriores vivieron, ni mis nietos van a vivir como mis generaciones anteriores vivieron. Porque así dice, así es la promesa que está en la Biblia. Jesús rompió con todas las maldiciones en el madero. Jesús rompió con todas las maldiciones en el madero. Cuando Jesús dice, vamos a leer esa parte. Vamos a leer en el Evangelio. Déjeme ver, en uno de los Evangelios viene eso. Cuando Jesús resucita, estas palabras pronuncia Jesús. Creo que es en Juan. No es Juan. Vamos a leer en Lucas al final, cuando resucita Jesús. No sé si sea en Lucas, en Juan, en algunos de los evangelios. Déjame ver, ahorita lo estoy leyendo. Va a ser en Mateo, creo. El final de Mateo. No lo encontré el verso donde Jesús dice, ¿dónde está tu aguijón o muerte? Algo así dice. O muerte, ¿cómo? Toda potestad. No encontré el verso, pero bueno. Cuando dice, ¿dónde está, muerte, dónde está tu aguijón? Algo así dice. No me acuerdo en qué verso es. ¿Qué verso? Primera de Corintios 15, Es lo que, 55. es lo que estaba pensando. ¿Cómo? Esa, man. En 1 Corintios capítulo ¿qué? 15, 55. Porque el aguijón es el pecado, y la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Capítulo 15, ¿qué? 55. Eso es lo que hizo Jesús cuando venció en la cruz. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Hablaba esas palabras el apóstol Pablo. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado,
y el poder del pecado, la ley. Entonces, cuando Jesús resucita, nos transfiere o nos da la oportunidad de ser transformados, de ser liberados de esa maldición que había sobre los seres humanos. Y la muerte y la maldición se acabó para los que en realidad quieren ser libres. Entonces, lo más importante es que la gente reciba estas palabras que están escritas en las Sagradas Escrituras para que sean libres. ¿Cómo vas a ser libre? Pidiéndole a Dios que te libere. Pidiéndole a Dios que te libere. Si no le pides, no va a pasar nada. Dios es de que ocupa escuchar que tú se lo pidas. Señor, quiero recibir el Espíritu Santo, y lo recibí. En un tiempo que Él tenía destinado, lo recibí. Pero yo le pido las cosas. Señor esto, Señor esto otro. Así como cuando mis hijas me piden algo. Papá, mamá, esto, otro. Lo mismo es con Dios. Se lo tienes que pedir, el Espíritu Santo. Le tienes que pedir, libérame de este poder de maldición de las tinieblas, de esto espiritual. Se lo tienes que pedir tú, porque ya fue hecho. Lo que hizo Jesús en la cruz, venció la muerte, venció el pecado y la maldición que había sobre los seres humanos de no poder tener ese contacto directo con Dios. Entonces, al momento que tú le pides a Dios, libérame de toda maldición, entra tu espíritu en mí, que venga tu espíritu sobre mí. Eso es lo que le debe de pedir la gente para vencer a las tinieblas que hay en uno y a las tinieblas que hay en el mundo. Entonces, le damos gracias al Señor Jesucristo en esta tarde porque ha traído esta palabra, ha traído esta enseñanza a nuestras vidas. Ahora en esta hora, como siempre lo hacemos, para toda la gente que quiere romper las maldiciones de su vida, para toda la gente que quiere que Dios rompa las maldiciones en su vida. Los que tienen familiares que son masones, los que son familiares brujos, que, ¿cómo se llama esos que se transforman en animales? Brujos, ¿cómo se llaman esos? Nahuales. Todo esto que es aquí en México y en Latinoamérica muy común. Y luego vas a las iglesias, la gente que va a las iglesias y también están siendo maldecidas dentro de la iglesia. Porque no te mencionan lo que estamos predicando, lo que predicamos, lo que dice el libro, y no te mencionan el nombre de Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dicen. Y eso es lo que dicen. Pero tenemos redención de pecados en el nombre de Jesucristo. Fíjense, para toda la gente que quieren dejar de ser maldecidos o estar en maldición, esto es lo que deben de hacer. Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Lo primero que deben de hacer es arrepentirse y bautizarse. Cada uno es individualmente en el nombre de Jesucristo para que Dios perdone sus pecados, o sea, para que Dios los liberte de la maldición en la que están. Y después recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Qué es recibir el don del Espíritu Santo? Siempre digo esto, es recibir. El Espíritu de Dios viene y se mete en la persona y empieza a hablar otro idioma, otras lenguas, por el poder del Espíritu de Dios. Si no conoces alemán, empiezas a hablar alemán y glorificas a Dios. Empiezas a hablar en chino y glorificas a Dios, en japonés, en inglés, y tú nunca conoces ninguna palabra de estos idiomas, y empiezas a glorificar a Dios en estos idiomas, en el nombre de Jesucristo.